Bien, y continuamos aquí en JN Noticias y vamos a hablar ahora sobre los 120 días del presidente Castillo en el gobierno, un análisis sobre la labor gubernamental del titular. En este caso vamos a hablar con Iván Lanegra, quien es secretario general de Transparencia y además integrante de la plataforma Vigilantes. Buen día, señor Lanegra. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, señor Lanegra, en esta plataforma Vigilantes, por favor, coméntenos qué labor realiza y cuál es el objetivo de esta. Es una alianza de 13 entidades de la sociedad civil que buscan hacer seguimiento a un conjunto de compromisos que asumió el entonces candidato, ahora presidente Pedro Castillo, en una serie de materias que están ligadas con los fundamentos de la democracia. Es un compromiso democrático con estándares mínimos que deberían respetarse para pues, mantenernos dentro de un orden democrático. Correcto. Estos compromisos que previamente fueron firmados por el presidente Pedro Castillo, nosotros tenemos un resumen de si es que ha venido a lo largo de estos 120 días cumpliendo con los mismos. En este caso, podemos ver en el resumen general que presenta en esta plataforma Vigilantes que se han detectado 8 alertas muy graves. ¿Podríamos hablar, por favor, de estas 8 alertas? Sí, quizá valdría la pena indicar que los 12 compromisos que asumió el presidente Castillo, a su vez han sido divididos en indicadores, un total de 45. Y esos indicadores, a su vez, son evaluados de manera permanente. Hemos hecho ahora un corte a los 120 días de estos indicadores y efectivamente, como señala, de los 45 indicadores hay 8 que pues, han mostrado una alerta muy grave, que es la situación, digamos, de mayor riesgo, ¿no? Hay otros casos en donde la alerta es grave y otros casos donde la alerta es moderada. En esos supuestos hay, digamos, diversas situaciones que generan alguna preocupación, ¿no? Pero desde luego las alertas muy graves son casos en los cuales ya la situación es realmente seria, ¿no? Y en el caso de las muy graves, por ejemplo, tenemos una línea que es muy, muy evidente vinculada con los problemas en la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay alertas muy graves vinculadas con la coartación de personas que tienen incluso antecedentes de problemas de integridad y también situaciones de falta de transparencia, ¿no? Que además han sido muy notorias en estos primeros 120 días. También tenemos alertas muy graves en el campo de las contrataciones de personal idóneo para las funciones públicas. Usted sabe que para la labor en la gestión dentro del Estado se requieren perfiles a veces muy especializados, Sí. en otros casos al menos ciertos mínimos, y eso no se han cumplido, ¿no? Y también tenemos alertas muy serias en el campo de la libertad de expresión y también en el campo de lo que son el respeto de la meritocracia en las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí tenemos un conjunto de alertas graves que se han identificado. Señora Negra, en caso de esta calificación muy grave con respecto a su manejo con los medios de comunicación, ¿por qué tenemos una alerta roja? Por favor, si lo detallamos. Sí, en este campo, en verdad, uno de los puntos pues muy evidente, ¿no? Es la falta de una relación directa del presidente con los medios de comunicación. Desde luego, el presidente puede escoger, ¿no?, la manera en la cual pues, establecer un vínculo con los medios, pero no dar ningún tipo de entrevista ni de conferencia no solamente afecta a los medios, en realidad lo que vendría a generar es un problema a la ciudadanía, ¿no? Que no tiene, digamos, una posibilidad de recibir directamente al responsable del gobierno información sobre las prioridades, sobre, digamos, eventual respuesta a cuestionamientos que puedan existir. Y ese no es un tema que está, digamos, al arbitrio del presidente, es un tema que forma parte, digamos, de sus responsabilidades, ¿no? Porque como cabeza de gobierno, como funcionario público, tiene el deber de rendir cuentas permanentemente y los medios son una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, y es un tema que hasta el momento no se resuelve, ¿no? Por otro lado, también ha habido una situación que nos ha preocupado muchísimo, que es este anuncio de intentar usar los fondos que existen para contratar publicidad estatal
como una manera de, al parecer, castigar a lo que consideran no son medios de comunicación que es su trabajo, ¿no? Y en verdad eso no está hecho para eso, ¿no? Los fondos están hechos para resolver un problema público, que es informar a la ciudadanía, y debería mantenerse alejado de cualquier tipo de interferencia política, ¿no? Debería ser una cuestión que se base, como digo, en los objetivos y en criterios pues muy claros que respondan a la función, ¿no?, de la publicidad, que es, como digo, informar a los ciudadanos sobre un conjunto de políticas y servicios que brinda el Estado. Correcto. Dentro también de la plataforma Vigilante nosotros podemos ubicar, y también lo vamos a tener en pantallas, que en la parte de educación como alerta grave también se presenta en este campo. Señor Lanegra, con respecto a ello, la salida del ministro de Educación Gallardo tiene que ver también que se pueda revertir en este punto y ya que no sea grave esta situación. A ver, primero que esta evaluación que hicimos es de 120 días, entonces ocurrió el corte antes de estos hechos últimos que llevaron a la salida del ministro Gallardo, ¿no? Entonces, si hoy, por ejemplo, tuviéramos que tomar alguna evaluación sobre la materia educativa, quizá ya tendríamos incluso una alerta muy grave, ¿no?, en los temas vinculados con la carrera magisterial, ¿no?, donde ha habido varios problemas serios, ¿no? Sin embargo, ese es un tema que sigue en evaluación. Otra cuestión que, por ejemplo, nos preocupaba mucho era el tema del retorno a clases. Se ha avanzado con la dación hace algunas semanas de una norma que regula el proceso, pero todavía hay varios temas que están, digamos, en discusión, como por ejemplo el tema de que el regreso sea solamente por un periodo muy limitado de horas, ¿no? Entonces, 4 horas al día. Hay temas ahí que todavía están en discutiéndose. En cualquier caso, por ejemplo, el tema de las políticas vinculadas con SUNEDU, ¿no?, y con las universidades genera muchísima preocupación. Esperemos que el cambio del ministro pues ayude a despejar estas dudas y nos genere un clima más cierto respecto de la educación en este año que empieza. Correcto, señor Lanegra. Además de ello, dentro de esta plataforma Vigilantes que tengo también aquí, en cuanto a acelerar la reapertura de las escuelas, como ya lo mencionó el Ejecutivo, que abrirían en marzo, esto también está como una alerta grave, ello por la pronta apertura de las escuelas. A ver, lo que necesitamos, desde luego, es evitar que este daño, ¿no?, que se está produciendo a la educación con pues prácticamente 2, ¿no?, años consecutivos sin tener a los niños en las escuelas, a las niñas en las escuelas, pues no se agrave, ¿no? Y para eso se requiere que pues el proceso de retorno sea pues no solamente cumplido, ¿no?, sino que también se logren objetivos para intentar ir reduciendo, ¿no?, ese impacto negativo que hemos tenido. Entonces, ha sido un paso, como digo, importante que se haya establecido una norma que regula el proceso de retorno, pero desde luego eso no es suficiente, ¿no? Se requiere, como digo, resolver las dudas que aún existen y al mismo tiempo ir resolviendo problemas prácticos que tienen que ver con ese retorno, ¿no? Garantizar de que, como digo, no se agrave, sino que por el contrario se minimicen, ¿no?, los efectos negativos que ya se han producido por estos 2 años de para en la educación peruana. Correcto. Y finalmente, esta plataforma Vigilantes puede contribuir a que el gobierno quizás pueda tomar las riendas tras estos 120 días del país de una manera más eficaz, transparente, ¿no? Por favor, díganos cuáles se esperan que sean los resultados tras estos 120 días. Sí, nuestro objetivo con la vigilancia es, desde luego, dar información al propio gobierno sobre las cosas que deben corregirse. Nuestra intención, desde luego, es que el gobierno pues atienda estos temas pendientes, los resuelva y podamos tener un informe sin alerta. Sería lo ideal, ¿no? Es lo que uno esperaría. Ahora, desde luego, esta vigilancia también es parte de algo que todo gobierno necesita, ¿no? De una sociedad civil activa que esté atenta a lo que hace el gobierno y haga alertas
tempranas, ¿no? ¿no? No esperar a que haya un problema para recién hacer algún tipo de alerta, sino hacerlo de una manera oportuna para que de esa manera haya un mejor impacto en esta advertencia. Esperamos que eso ocurra, ¿no? Nuestro compromiso es con el apoyo a la democracia, en cuidar la democracia, y estos estándares mínimos pues son una buena medida de cómo vamos en esta línea. Bien, muchas gracias. De hecho, sí que esperamos que estas 8 alertas identificadas por esas 13 organizaciones y este esfuerzo que se están realizando, como bien menciona esta plataforma vigilante, que es una red de vigilancia ciudadana, puedan aminorarse con el paso del tiempo y también de la gestión de nuestro presidente de la República. Bien, muchas gracias, señor Negra, por la entrevista. A ustedes, hasta pronto. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos.